Buenas tardes, mi nombre es Uber Andrés Núñez Casanova, estudiante de Agronomía de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, Zona Sur, Ciudad La Plata, Huila. El día de hoy les vengo a realizar una breve descripción del informe práctico de horticultura que me correspondió. Yo trabajé con la hortaliza col o repollo, nombre científico Brassica oleracea var capiata. Las condiciones edafoclimáticas donde mejor se desarrolla pues la planta es en una altura sobre el nivel del mar de los 1000 a 2800 metros sobre el nivel del mar, una humedad relativa del 60 al 80%, una temperatura entre el 15 a 20%, tipos de suelos francoarenosos o francoarcillosos y pH entre 5.5 a 6.5. Siembra, germinación y densidad. La siembra de repollo se puede realizar de manera directa o indirecta. Generalmente se realiza de manera indirecta en bandejas para asegurar una muy buena calidad de las plántulas a establecer el terreno definitivo. Se dice que estas plantas se demoran en germinar de 6 a 10 días y cuando ya tienen una altura de 8 centímetros o tienen de 3 a 4 hojas verdaderas, se pueden ya realizar el trasplante a sitio definitivo. Las densidades de siembra que comúnmente se manejan es de 70 centímetros entre surcos y 50 centímetros entre plantas, lo que permite un buen desarrollo y tamaño de la hortaliza. Según esas densidades de siembra, se puede manejar una cantidad de plantas por hectárea de 28.500 aproximadamente. En una fanegada serían 18.285 y en 2.000 metros cuadrados 5.714 aproximadamente. El ciclo del cultivo lo realicé de la siguiente manera: siembra de la semilla en bandejas, del sexto día al décimo día germinación de la semilla, del décimo al día 25 se hace control de maleza y aplicaciones de enraizadores, del día 25 al 30 se puede dar inicio al trasplante en sitio definitivo. Hasta el día 45 realizar control de maleza y fertilización y el aporque para darle fortaleza a la planta. Del 45 al 50 se inicia el crecimiento de hojas. Del día 60 al día 65 una nueva fertilización. Del día 65 al 70 se inicia el levantamiento de hojas. Del 85 al 90 la formación de la cabeza del repollo. Y ya del 100 día en adelante hasta el 120 se da inicio a la cosecha en sí. El manejo del cultivo, principales labores a realizar en el cultivo. Pues lo primero son los requerimientos nutricionales. Pues como todo cultivo, lo primero que se debe realizar para una óptima y correcta fertilización es un análisis de suelo que nos permita conocer las propiedades físicas del suelo, es decir, la composición de la tierra, su textura y las químicas que nos dan a conocer su pH, la capacidad de intercambio catiónico y los nutrientes presentes en el suelo. Y así corregirlos y efectuar un adecuado plan de fertilización. Ya con los datos obtenidos del análisis de suelo se puede diseñar un acertado plan de fertilización. Los nutrientes que más requiere el cultivo de repollo son el nitrógeno, pues al ser una hortaliza de hoja es el nutriente de mayor demanda, y el potasio en una menor proporción el fósforo. Y pues si no se tiene un pH óptimo, tratar de regularlo con enmiendas o una buena cal, además de enriquecer el suelo con materia orgánica, ya que las hortalizas de por sí desgastan mucho el suelo. El manejo del riego. El riego se debe manejar de acuerdo a las necesidades del cultivo, evitando a toda costa los encharcamientos, pues puede generar pudrición o enfermedades de tipo fungosas. Al momento del trasplante a sitio definitivo es recomendable tener bien humedecido el suelo para asegurar una mejor adaptación de las plantas. La frecuencia de riego depende de las condiciones ambientales que se tienen y la etapa en la que se encuentra el cultivo. En cuanto a los sistemas de riego que mejor se adaptan para el cultivo, pues están el riego por goteo y por microaspersión.
Otra de las labores que se realizan son el aporque y control de maleza. El control de maleza, lo primero que se debe identificar cuáles son las malezas que compiten en cultivo, porque no todo lo que da el suelo son malezas. Hay también plantas que sirven como control de fitopatógenos. Este desmalezado se puede hacer con asadón, machete o con las manos y en lo posible pues no utilizar herbicidas. El aporque es una labor de suma importancia porque permite que el repollo no se acueste por el peso de la cabeza y dé fuerza a las raíces. Ese aporque, como se ve en la imagen, consiste en acumularle tierra cerca a la planta. Plagas y enfermedades. Dentro de las plagas que pues identificamos y que pueden causar una gran pérdida económica están el trozadores y tierreros, que es el insecto Agrotis y estos gusanos en la etapa de larva generalmente atacan a las plantas más jóvenes alimentándose de sus raíces, cortan el cuello y consumen las hojas tiernas. Pues el control, pues al ser las hortalizas de consumo directo de hojas, se recomienda al máximo la utilización de insecticidas que no sean químicos. Tratarlos de manera cultural, escarbando la tierra y exponiendo los gusanos con cebos o trampas y la aplicación de insecticidas biológicos a base de hongos benéficos u orgánicos. La otra plaga que se identificó fue los moluscos, caracoles, los caracoles y las babosas. Los daños que ocasionan son de impacto negativo en el repollo, pueden afectar tanto el follaje y las raíces de las plantas. Sus daños los realizan principalmente en las noches y son una plaga que se multiplica muy rápido. Absorben la savia de las plantas generando marchitez y disecamiento. Se recomienda un control manual al momento de realizarlo, utilizar guantes y depositarlos en una fosa con cal o mediante cebos como el producto matababosas que es muy eficiente. Dentro de las principales enfermedades tenemos la alternaria, que el agente causal es la alternaria NIS. Esta enfermedad genera lesiones en las hojas que se pueden observar de forma circular, pues aquí la imagen quedó muy pequeña, aquí son de forma circular de un color púrpura. Estas ingresan a través de los estomas o por heridas presentes en las hojas. Con el pasar de los días estas manchas van creciendo, como lo vemos en esta otra imagen, y toman un color grisáceo y a sus lados un color amarillo, como se puede evidenciar. La otra enfermedad es la pudrición negra o tizón bacteriano. El agente causal es la bacteria Xanthomonas campestris. Esta bacteria ingresa a la planta por medio de las raíces o heridas mecánicas. Se manifiesta con lesiones en el borde de las hojas y marchitamiento avanzado de forma progresiva hasta matar la hoja. Control. Los controles que se pueden realizar pues son los riegos controlados, evitar la humedad, semillas resistentes, evitar los excesos de humedad. Y pues si se utiliza materia orgánica, asegurarse de que ésta esté debidamente compostada. Y se recomienda rotar los cultivos más o menos cada 2 años. La cosecha y post cosecha. La cosecha se da inicio cuando las cabezas de los repollos están firmes y están compactadas. Esto ocurre principalmente de los 80 días en adelante hasta los 120 después de trasplantados, según la variedad también que se haya sembrado. Según la variedad que se haya sembrado. Esta cosecha debe iniciarse en las primeras horas de la mañana y en las últimas horas de la tarde, evitando el impacto directo del sol. Esta se realiza a mano cortando el repollo debajo de la cabeza sin dejar parte del tallo. Cuando el producto es para consumo fresco, se le pueden dejar algunas hojas que protejan la cabeza durante el transporte.
Se realiza descartes de cabezas con deformaciones, pudriciones o daños mecánicos provocados por insectos o por la manipulación. Una vez cosechado el producto, se procede a seleccionarlo por tamaño, peso, color, dureza de su cabeza, el estado visual, si tiene problemas fitosanitarios, perforaciones. Luego de la selección se empacan recomendablemente en cajones o guacales con el fin de evitar daños en el producto. Por acá en la zona se ve mucho que se utilizan los costales ralos, pero pues los quedan muy aprisionados y entre ellos mismos se pueden dañar. Se debe conservar la humedad del producto y almacenado a temperatura ambiente. Como la comercialización del producto se realiza en tiempo corto, no son necesarias condiciones especiales de almacenamiento. Bien, muchas gracias.